Tú y yo tenemos algo que resolver. Hoy vamos a hablar del culto de la moral gris. Porque, ¿qué es la moral gris? Para empezar, ¿qué es la moral? Este concepto de verdad que afecta a tu vida, tu día a día, siempre. Porque la moral es este conjunto de creencias, valores y todo el sistema de pensamiento que tú tienes para definir qué es bueno o qué es malo. ¿En base a qué? La moral cristiana, por ejemplo, dictamina que lo bueno y lo malo es lo que es bueno y malo para Dios. Es decir, la base para decidir qué es bueno y qué es malo es lo que los representantes de la iglesia y la Biblia diga que es bueno y qué es malo. Entonces, ¿qué es lo que significa lo gris en moral? Esto de moral gris proviene de la frase que dice: no hay blancos ni negros, solo gris, lo cual hace referencia a que no hay ni buenas ni malas personas, solo hay personas que hacen cosas buenas o cosas malas, como de que no puedes decir que una persona es buena o mala. Aquí tocamos otro punto importante, que es el bien y el mal, porque no podemos decir que son buenas y que son malas personas si no sabemos qué es el bien y qué es el mal. Ya hablamos de que la moral cristiana se basa en que el bien y el mal es lo que Dios diga que es el bien y el mal. Y recuerda que para los cristianos esa es la ley. Es decir, para hablar del bien o del mal se necesita un parámetro. Para los cristianos, el parámetro es Dios. Y recuerda que un parámetro es como esta guía o referencia que tienes para realizar una acción. Es el en base a qué o según quién. Y sucede lo mismo con el concepto de valor, porque un valor es algo que debe obtenerse, ganarse y o mantenerse. La vida es el valor supremo, porque sin la vida los demás valores no existen. Tú debes mantener tu vida. La comida tiene valor porque contribuye a mantener tu vida. Entonces, piensa, ¿cuál es el parámetro que utiliza la gente para decir qué es bueno o qué es malo? Y cuando hablo de la gente me refiero a generalmente, a lo convencional, a la mayoría de personas que conoces, incluyéndote. Te voy a hablar de un caso muy frecuente. Imagínate a Juan. Juan es este ser que ha sido criado en el cristianismo. ¿Cuál es una de estas cosas que el cristianismo considera un pecado, de estas cosas que están muy mal? Tener sexo antes del matrimonio. Pues imagínate que Juan conoce a Yajaira, pero sucede que Yajaira no es cristiana. Espérate, déjame ordenar bien acá. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que a Yajaira le gusta Juan y a Juan le gusta Yajaira. Pero Juan no puede estar con Yajaira porque Juan es un siervo engrandecido por Dios. Y Yajaira es una inmunda filistea. Yajaira es una mujer inteligente, es una tipa seria, es una mujer bella. Es más, Yajaira gana más real que Juan. Yajaira tiene su propia empresa. Y Juan, bueno, Juan también es... Juan también es un tipo bien. Es un ingeniero, un tipo serio, un tipo sincero, honesto. Y entonces Yajaira y Juan se gustan porque para Juan, Yajaira es lo máximo. Y para Yajaira, raramente, Juan también es lo máximo. Y Yajaira no quiere tener nada que ver con el cristianismo. Pero bueno, Yajaira y Juan siguen saliendo porque son amigos que se gustan. Y bueno, total que... amo hacer estos videos y tener la capacidad de crear estos personajes, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta, es mi nuevo vicio. Yo los controlo y hacen lo que yo quiera. Bueno, en fin, pues sucedió, güey. Yajaira y Juan conocieron la intimidad de sus almas y de sus cuerpos. Me encanta como ya entramos al tema así, tipo... Juan es un personaje interesante porque en la mente de Juan, lo que él hizo fue malo. Cometió un pecado. Entonces, en la mente de Juan ocurre este fenómeno. En la mente de Juan, Juan se justifica pensando: quiero hacer lo correcto a los ojos de Dios, pero también tengo que vivir. Y ese es el punto. No se puede hacer lo bueno y vivir al mismo tiempo. Esto también toca el punto de la creencia de muchas personas al decir que hay muy buenas personas a las que les va mal y hay muy malas personas a las que les va muy bien, dando a entender que si quieres vivir hay que ser malo.
Y sí me he encontrado con muchas personas que piensan así, que piensan, claro que hay que hacer lo correcto, pero también hay que vivir. Como si estas cosas fueran incompatibles. De hecho, si te pones a pensar, eso explica mucho también del porqué de las infidelidades. Un tema que podemos hablar en otro video. Pero mientras, quédate con que creo que ese es el punto y creo que demasiada gente piensa así. Pero primero hay que redefinir qué es lo correcto. En el caso de Juan, ya queda claro que Juan es cristiano, por lo cual lo que él considera correcto es lo que los representantes de la religión considera correcto. El parámetro de Juan para decidir qué es bueno y qué es malo depende de lo que el representante de la iglesia, el pastor, el papa, el padre católico, diga qué es correcto. Eso explica también por qué han habido religiosos terroristas que cometen actos horribles en nombre de su religión y esto lo consideran correcto. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos después. Me estoy emocionando, quiero hablar más de estas cosas. Si tú tomas tu propia vida para decidir qué es bueno o qué es malo, fumar, beber alcohol es correcto, sabiendo que ese tipo de cosas acaban con tu vida poco a poco. Creo que empezamos a razonar ya. El problema de esto es que tomar a tu propia vida como un parámetro para decidir qué es bueno o qué es malo crea la necesidad en ti como persona de ser responsable de tu propia mente. Y admitámoslo, eso es complicado. Los seres humanos tenemos conciencia volitiva. Volitiva significa que requiere de voluntad. Así como tú decides si tomar en cuenta lo que te digo o no, también decides si hacerte daño o no. A diferencia de, por ejemplo, los animales o las plantas, que son otros seres vivos cuya conciencia simplemente puede actuar en favor de su bienestar, porque están como programados para eso. Los seres humanos no. Los seres humanos tenemos que decidir si hacemos aquello que mejora nuestra vida o la destruye. Es mucho más fácil que otra persona venga y te diga qué es lo correcto o qué no. Y tú simplemente hacerle caso bajo la ilusión de que si haces lo que esa persona te dice, vas a alcanzar el cielo y la vida eterna. Y te puedes llegar a sentir muy bien con eso, con lo fácil. Te puedes llegar a sentir muy bien con la forma en la que te estás destruyendo. Tú puedes llegar a considerar que fumar es genial y estar muy feliz con eso. Puedes llegar incluso a considerar que fumar es la representación del ser humano consumiendo el fuego, lo cual es algo como muy heavy, tú lo escuchas y es genial, pero eventualmente la realidad terminará consumiéndote y tú terminarás matándote por tus decisiones. Yo hago estos videos tanto para ti como para mí, y ya que tenemos todo esto claro, ahora volvamos al tema principal. Vamos a hablar de la moral gris. ¿A qué se debe esto de gris? Ya sabemos lo que representa el gris, es como esta indecisión entre el bien y el mal. De hecho, no me gusta utilizar este ejemplo de los colores porque puede llegarse a considerar un poco racista decir que los blancos son los buenos y los negros son los malos. Así que una buena alternativa está con los números. Si decimos que el 0 es malo y el 1 es bueno, porque 1 es existencia, es vida, y el 0 es no existencia, muerte, entonces el gris vendría siendo algo así como 0,1, 0,2, 0,3. Y creo que esto ayuda mejor a visualizar mi punto. Y es que si te das cuenta, el 0, por más que sea 0,9, sigue siendo un 0. Y para hablar de un 0,9, se sabe y se entiende que hay un 0 y un 1. De la misma manera se habla de blanco y negro y gris, tomando en cuenta que el gris es el conjunto del blanco y negro. Es decir, el hecho de categorizar a una persona como gris o categorizarse a sí mismo como gris no invalida la existencia del bien o del mal. Y te lo voy a decir así, yo he conocido muy buenas personas cristianas que por desconocimiento, que también se le puede llamar ignorancia sin ningún problema, hacen cosas malas, pero no dejan de ser buenas personas. Y estas personas apenas han comprendido que lo que han hecho ha estado mal, lo han cambiado. Y esa es una diferencia crucial. Ser una buena persona no te hace omnisciente. Puedes cometer errores. La diferencia está en qué haces cuando te das cuenta que lo que has hecho ha estado mal. Si de verdad te preocupa cambiarlo y lo cambias, claro que eres una buena persona. Las malas personas no hacen eso y no pueden hacer eso, porque las malas personas, el fin último de las malas personas es morirse y arrastrar a tantos como puedan con ellos. Obviamente esto da mucho que aclarar porque, por ejemplo, si fumas, eso no significa que seas una mala persona. Aunque en este punto es todavía más complicado saberlo porque la información está. Antes, al menos, no se sabía que fumar daba cáncer. Pero ahora sí, sabes que te
estás haciendo daño y sabes que puedes volver a otras personas fumadores pasivos. Entonces, si tú mismo eres tu parámetro para decidir qué es bueno y qué es malo, te darás cuenta que si fumas, eres malo para ti mismo. Y si toman sus propias vidas como parámetro las personas que te rodean y tú fumas, tú vas a ser malo para esas personas. Y esto todavía da lugar a temas muchísimo más amplios y a otros conceptos también bastante cruciales para tu vida. Por ejemplo, ahora nos queda preguntarnos, ¿y qué hacemos con las malas personas? Es un tema complicado, pero toma en cuenta que lo mejor, según yo, que se puede hacer, la respuesta suena simple, pero si ya lo has intentado te darás cuenta de que es algo muy complicado, es difícil. Y es que lo que tienes que hacer es nada. También me recuerda a la leyenda de Aang cuando el tío Iroh le dejó de hablar a Zuko, se apartó de Zuko y Zuko, gracias a que el tío se apartó de él, Zuko cambió y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Tío, sé que debes tener sentimientos encontrados al verme, pero quiero que sepas que lo siento mucho, tío. Lo lamento y me avergüenza mucho lo que te hice. No sé cómo podré compensarte, pero te juro que... ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. Sí, perdí el camino. Pero lo encontraste otra vez. Y lo hiciste por ti mismo. La leyenda de Aang es tremenda serie. ¿Qué podrían hacer las malas personas si las buenas personas no les hablan, no les dan trabajo, no les dan comida, no los ven, no los escuchan? Porque si dependiera solamente de las malas personas, si se relacionan entre ellos, si las malas personas se juntan con malas personas, eventualmente terminarán destruyéndose. Y no tuviste que hacer nada. Esto de decir que no hay personas buenas y personas malas, en cierto punto también es lo mismo que decir no estoy dispuesto a ser completamente bueno, así que por favor no me consideres completamente malo. En fin, ¿qué crees que hay más? ¿Buenas o malas personas? Yo creo que hay más buenas personas, pero hay muchísima ignorancia. Quiero también hacer algo así como temas de series y películas también y aplicar temas por el estilo parecidos a esto, todavía llevándolo porque hay muchas cosas de las que hablar. En fin, tengo mucho calor. ¿El calor es bueno o malo? ¿Eres team frío o team calor? Y bueno, es genial pensar que a una persona le llamó la atención como para verse este video hasta el final. Este es el tipo de temas del que a mí me gustaría hablar. No sé qué decir al final. Voy a abrir un OnlyFans para financiar mi canal de tecnología y mi canal de filosofía. Mentira, solo tengo calor.